Buenas noches, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Como todos los viernes estamos aquí presentes con el fin de hacer el estudio de la palabra de Dios. Esta noche vamos a estudiar el capítulo número 36 del libro de Números. Y con este capítulo terminamos el cuarto libro de la palabra de Dios. Ya llevamos 3 años y 4 libros. Vamos entonces a hacer la invocación del Espíritu Santo para que sea Él el que nos ilumine y nos llene de su luz y sabiduría. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, Rey Celestial, Padre mío, te damos gracias Todopoderoso por una nueva semana más de vida, Señor. En tus manos queremos colocar, Padre Eterno, todas nuestras preocupaciones, todas nuestras angustias, todos nuestros proyectos, la salud de cada uno de nuestros seres queridos, Señor. En esta noche que terminamos el libro de Números, queremos pedirte, Todopoderoso, que nos ilumines, que nos bendigas y que nos protejas, Señor, de todo mal. Así como Jacob oró, Señor, para que protegieras a sus hijos, te pedimos también, Señor, que protejas a nuestro sacerdote, el Padre Jaime, y a todos sus colaboradores, y a toda la comunidad de Puerto Colombia, Señor. Envía siempre tus ángeles a custodiarnos y protegernos de todo mal. En tus manos pedimos hoy que nos ilumines y que nos llenes de tu sabiduría, Espíritu Santo. Que lo que hoy reflexionemos no sean palabras de hombres, sino que sea, Señor, tú hablando a través de tu palabra. Hablando, Señor, a través de la reflexión y del amor que le tenemos, Señor, a tu verdad. Padre Santo, perdona todos nuestros pecados, de pensamiento, de palabra, Señor, de obra y de omisión. Perdónanos, Señor, por nuestros malos pensamientos y nuestros malos deseos. Bendice cada hogar que nos ve, Señor, y este hogar también, Todopoderoso. Nunca lo dejes, Señor, sin el pan diario, Padre Santo. Bendice el lugar donde estamos siempre realizando este programa, Señor, con tu presencia, con tu luz, Señor. Y bendice a cada ser humano, cada persona que ama tu palabra, Señor. Ilumínalos, bendícelos. Bendice sus hogares. Si están enfermos, sánalos, Señor, primero del alma y después del cuerpo, Señor. Gracias, Todopoderoso, por tu palabra, por la Eucaristía, por cada uno de los sacramentos, Señor, bautismo, comunión, confesión, confirmación, unción de los enfermos, matrimonio y orden sacerdotal, Señor. Gracias por ese regalo maravilloso. Gracias por nuestros sacerdotes, por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos entonces a hacer la lectura del último capítulo del cuarto libro de la Biblia, el capítulo 36 de Números. Herencia de las mujeres. Los jefes de familia de los clanes de Galaad, descendiente directo de Maquir, Manasés y José, fueron a ver a Moisés y a los jefes de familia israelitas, y les dijeron: el Señor ordenó que tú, Moisés, repartieras por suertes entre los israelitas
el territorio que le ha de tocar a cada uno. Y también te ordenó que la parte que correspondía a Zelofhad, que era de nuestra familia, se la dieras a sus hijas. Pero si ellas se casan con hombres de otra tribu israelita, la tierra que les tocó a ellas dejará de pertenecer a nuestra tribu y pasará a ser de la tribu de aquellos con quienes ellas se casen. Así se nos irá quitando parte de lo que nos tocó en suerte. Luego, cuando llegue el año de la liberación en Israel, la tierra de ellas pasará a ser definitivamente de aquella otra tribu y dejará de pertenecer a la nuestra. Entonces Moisés, según las instrucciones que le dio el Señor, ordenó lo siguiente a los israelitas: los hombres de la tribu de José tienen razón. El Señor permitirá que las hijas de Zelofhad se casen con quien quieran, con tal de que sea alguien de un clan de la tribu a la que ellas pertenecen por parte de padre. La tierra que cada uno en Israel le ha tocado no debe pasar de una tribu a otra. Todo israelita debe conservar su herencia en su propia tribu. Si una mujer de cualquier tribu hereda tierras, deberá casarse con un hombre de un clan de su misma tribu. Así cada israelita conservará la herencia recibida de sus padres. Ninguna herencia debe pasar de una tribu a otra. Cada tribu de Israel debe conservar el territorio que le tocó. Entonces Malá, Tirsá, Joglá, Milcá y Noá, hijas de Zelofhad, hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés y se casaron con hijos de sus tíos paternos, que eran descendientes de Manasés, hijo de José. Así su herencia quedó dentro de la tribu a la que pertenecía su padre. Estas fueron las órdenes y normas que el Señor dio a los israelitas por medio de Moisés en las llanuras de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Palabra de Dios. En el día de hoy estamos haciendo el cierre de este maravilloso libro de Números, que si lo hubiésemos leído de una manera ordinaria nos hubiese parecido aburrida. Pero le doy gracias a Papito Dios, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo por habernos regalado este maravilloso libro, el estudio de este maravilloso libro, que nos ha hecho comprender más la liturgia, la historia y el contexto de la alianza del monte Sión. Y cómo es importante el sacerdocio, cómo es importante el sacrificio como es la Eucaristía, cómo es importante también la presencia de Dios en un templo, en este caso la presencia en el Santísimo, en la reserva eucarística. Este libro nos ha regalado reflexiones maravillosas que en las anteriores veces que había leído la palabra de Dios no le había prestado atención. Por eso le doy gracias a Dios por permitirme y por permitir que pudiéramos leer este libro. El libro termina tratando de dar una solución a un problema que surge por una solución previa. En el capítulo número 27 se le otorga la herencia a las hijas cuando un padre muere sin dejar hijos
varones. Las hijas entonces tienen derecho a reclamar y a ser herederas de las tierras que le pertenecieran a su padre. Pero ¿qué pasa? Que esto ocurre en una de las tribus que más adelante veremos que desde el siempre ha sido muy importante. Las tribus descendientes de José, como son Efraín y Manasés. Siendo Manasés, como lo veremos ahorita, el hermano mayor y Efraín el hermano menor. Los descendientes de Manasés están preocupados porque hay un hombre que no dejó hijos, sino solamente hijas. Y ellas, por la orden dada en número 27, les iba a tocar una parte del territorio de la tierra prometida. Pero estaban preocupados porque al ellas casarse, ya fuera con hombres de otras tribus, al casarse, la herencia de la mujer iba a entrar a pertenecer al marido, al esposo, y por lo tanto esa tierra que se le había asignado por suerte a la tribu iba a terminar en otra tribu. Estos líderes se acercan a Moisés y le transmiten su preocupación a él y a los demás líderes de las tribus israelitas. Moisés, como mediador justo de Dios, le da la razón a esta preocupación de estos hombres descendientes de Manasés, hijo de José, y entonces decide que las mujeres van a poder heredar de sus padres siempre y cuando se cumplan las leyes y normas que se dieron en Números 27 y ellas se casen con quien ellas quieran siempre y cuando pertenecieran a la misma tribu y al mismo clan de ellas. De tal manera que la tierra permaneciera, la tierra heredada, la tierra dada por Dios. Es que esa es la importancia. La importancia está en que Dios le da a cada tribu un pedazo de tierra, de la tierra prometida. Y no debía estarse comerciando ni traspasando, porque esto ¿con qué sentido? Con el sentido de que hubiese equilibrio, con el sentido de que no hubiera esa distribución que tenemos hoy en día, que es uno de los grandes problemas de la riqueza en el mundo, y era que a causa de guerras, a causa de trampas, a causa de negocios, a causa de deudas, a causa de matrimonios y arreglos políticos, hay muchos que se quedan con el 80-90% de las riquezas del mundo y son poquitos, mientras que el resto se queda con el 5 o el 10% de la tierra. Eso Dios no lo quería con su pueblo. Quería que cada tribu tuviera su propio territorio y tuviera su propia herencia para que los de las tribus tuvieran siempre donde vivir. ¿Sí? Entonces Moisés le establece que las mujeres que heredaran tierra de sus padres, porque sus padres no daban un hijo varón, debían casarse con hombres de su misma tribu, porque la tierra que se le había dado a cada tribu no podría traspasarse, no debía traspasarse, se debía respetar, era una orden de Dios en su infinita sabiduría y tratando de evitar el monopolio de la tierra y el monopolio de la riqueza en Israel. Esa es el trasfondo de estas leyes y normas y estas determinaciones de Dios, que no existieran monopolios de riqueza donde unos cuantos, donde unos pocos tuvieran las grandes cantidades de tierra, grandes cantidades de riqueza, y el resto, mucha gente viviera en la escasez y viviera en la estrechez de la tierra, o tuvieran que irse para otros países
porque la tierra estaba habitada por unos cuantos. Eso no lo quería el Señor y por eso establece esas leyes. Llama la atención que el último capítulo de Números nos habla acerca de la familia de Manasés y habla de la familia de José. José y sus hijos, como vamos a verlo ahorita en las reflexiones, eran unas tribus especiales e iban a ser muy importantes para el desarrollo, la historia, la religión de Israel en el futuro. Para terminar, nos damos cuenta que el libro termina con estas palabras. Estas fueron las órdenes y normas que el Señor le dio a los israelitas por medio de Moisés en la llanura de Moab, junto al Jordán y frente a Jericó. Todavía no habían entrado a la tierra prometida. La tierra prometida, hasta aquí llega Moisés. Hasta aquí llega el accionar, la vida, el ministerio de Moisés. Hasta aquí llega. Para poder cruzar el Jordán van a tener que necesitar del liderazgo y de la guía de Josué. Así como la ley mosaica llega hasta Cristo, llega hasta la muerte de Cristo, hasta ahí llega Moisés. La ley mosaica no podía llevarnos a la tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida? El cielo, el tercer cielo. Íbamos a necesitar un nuevo líder, un rey todopoderoso, ungido, elegido por Dios y sobre todo digno, que nos llevara con su vida, con su sangre, con sus heridas, con su resurrección a la tierra prometida. Y es así como el domingo de resurrección, Jesús de Nazaret, rey de Israel, guía o comienza a guiar a la iglesia, el nuevo pueblo de Dios, los lleva a la tierra prometida, que es el cielo, que es el estar allá con Papito Dios. Por eso tenemos santos. Por eso la Virgen María la asuntaron a los cielos para que estuviera con su Hijo, para que estuviera allá rogando por nosotros, intercediendo ante su Hijo, que es el que hace los milagros, junto con los santos, esperando la parucía. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que Jesús es el nuevo Josué y la tierra prometida es el cielo, para la gloria de Dios. Vamos ahora a ver cómo esta tribu de Manasés, estos hijos de José, son muy importantes. Vámonos a conocer más acerca de ellos, de su pasado y de su futuro. Vámonos a Génesis, vamos a retroceder a Génesis, capítulo 48, versículos del 1 al 22. Jacob, Israel, bendice a Efraín y a Manasés. Poco tiempo después le dijeron a José que su padre estaba enfermo. Entonces José fue a verlo y llevó a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando dieron aviso a Jacob de que su hijo José había llegado a verlo, hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Y le dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en la ciudad de Luz, en la tierra de Canaán, la que van a ir a conquistar, y me bendijo con estas palabras: mira, yo haré que tengas muchos hijos, y que tus descendientes lleguen a formar un conjunto de naciones. ¿Qué es la iglesia? Un conjunto de naciones. Además, a tu descendencia le daré esta tierra, la tierra de Canaán. Será de ellos para siempre. Ahora bien, tus hijos, Efraín y Manasés,
que te nacieron aquí en Egipto, antes de que yo viniera a reunirme contigo en este país, me pertenecen a mí. O sea, Jacob, Israel, adopta a los dos hijos de José. Por eso es que hace parte de las tribus de Israel, Manasés y Efraín. Ellos son tan míos como lo son Rubén y Simeón. Los hijos que tengas después de ellos te pertenecerán a ti. Y por ser hermanos de Efraín y Manasés, tendrán parte en su herencia. Estamos hablando de la herencia de las hijas, ¿verdad? Cuando yo regresaba de Padán Aram, se me murió tu madre Raquel en Canaán, poco antes de llegar a Efrata. Belén, la ciudad de Cristo y la ciudad del rey David, es Efrata. Belén, Efrata. Y la enterré allí, en el camino de Efrata, que ahora es Belén. Aquí vemos Israel, José, Manasés, Efraín y Belén. Belén, Efrata. De pronto Israel se fijó en los hijos de José y preguntó: ¿y estos quiénes son? Son los hijos que Dios me ha dado aquí en Egipto, contestó José. Entonces su padre le dijo: por favor, acércalos más a mí para que les dé mi bendición. Israel era ya muy viejo y le fallaba la vista. No podría ver muy bien. Así que José acercó los niños a su padre, y él los besó y abrazó. Luego le dijo a José: ya no esperaba volver a verte, y sin embargo Dios me ha dejado ver también a tus hijos. José quitó a los niños de las rodillas de su padre, y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Luego tomó a los dos, a Efraín con la mano derecha y a Manasés con la izquierda, y los acercó a su padre. Así Efraín quedó a la izquierda de Israel y Manasés a su derecha. Pero al extender Israel sus manos, las cruzó y puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Ahorita vamos a entender por qué. Que era el menor, y la mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque él era el mayor. O sea, Efraín era el menor y Manasés era el mayor. ¿Sí? Entonces bendijo a José de esta manera, una manera hermosa que debemos hoy repetir esta noche. Que el Dios a quien obedecieron Abraham e Isaac, mis padres, el Dios que me el día en que nací, el ángel, que el Dios a quien obedecieron Abraham e Isaac, mis padres, el Dios que me ha cuidado desde el día en que nací, el ángel que me libra de todo mal, bendiga a estos muchachos, que por medio de ellos se recuerde mi nombre y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, que lleguen a tener muchos hijos y sean grandes multitudes en el mundo. Pero a José le pareció mal que su padre pusiera la mano derecha sobre la cabeza de Efraín. Así que tomó la mano de su padre para quitarla de la cabeza de Efraín y ponerla sobre la de Manasés, mientras le decía: no, padre, así no. Este es el mayor, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre no quiso hacerlo, y contestó: ya lo sé, hijo, ya lo sé. También él llegará a ser una nación muy importante. Sin embargo, su hermano menor será más importante que él, y sus descendientes llegarán a formar muchas naciones. Ese mismo día Jacob
los bendijo con estas palabras: el pueblo de Israel usará el nombre de ustedes para las bendiciones. Y dirán: que Dios haga contigo como hizo con Efraín y Manasés. Así puso Israel a Efraín antes de Manasés. Luego le dijo a José: mira, yo voy a morir, pero Dios estará con ustedes y los hará regresar a la tierra de sus antepasados. A ti te he dado más que a tus hermanos. Te doy Siquem, que les quité a los amorreos luchando contra ellos. Palabra de Dios. La historia de Efraín y Manasés viene desde el mismo Israel, desde el mismo Jacob. Jacob bendice y escoge al menor sobre el mayor. Escoge y profetiza sobre Efraín que va a ser más importante que su hermano Manasés y que va a ser por medio de él recordada su nombre y sus padres, tanto Abraham como Isaac, por medio de Efraín. Vamos a ver cómo se cumple esta profecía de Jacob o Israel en la historia del pueblo de Dios. Vámonos entonces ahora a ver la división del reino. Vámonos a Primera de Reyes, capítulo 11, versículos del 26 al 40. También Jeroboam, hijo de Nadab, se rebeló contra el rey. Jeroboam era un funcionario de Salomón, de la ciudad de Seredá y de la tribu de Efraín. Su madre era una viuda llamada Serúa. La razón por la que Jeroboam se rebeló contra el rey fue la siguiente. Salomón estaba construyendo el terraplén y cerrando la brecha de la ciudad de David, o sea Jerusalén, de la tribu de Judá, de la ciudad de David su padre. Jeroboam era un hombre fuerte y decidido. Y al ver Salomón que este joven era muy activo, lo puso a cargo de todo lo relacionado con los descendientes de José, o sea, con todos los descendientes de la tribu de Efraín y Manasés. Por aquel entonces, un día en que Jeroboam salió de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahías, el de Silo, que iba cubierto con una capa nueva. Los dos estaban solos en el campo, y tomando Ahías la capa nueva que llevaba puesta, la rasgó en 12 pedazos. Porque el Señor, y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos. Porque el Señor, Dios de Israel, te dice: voy a quitarle el reino a Salomón y a darte a ti 10 tribus. A Salomón le dejaré solo una tribu, la tribu de Benjamín, el hermano menor de José, hijos de Raquel y Jacob. A Salomón le dejaré una sola tribu, por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las ciudades de las tribus de Israel. Porque Salomón me ha rechazado y se ha puesto a adorar a Astarte, diosa de los sidonios, a Chemosh, dios de los moabitas, y a Milcom, dios de los amonitas. Sus hechos no han sido buenos a mis ojos, los de Salomón, el más sabio de todos.
y no ha cumplido mis leyes y decretos como lo hizo David, su padre. Sin embargo, no le quitaré todo el reino, sino que lo mantendré como gobernante mientras viva, por consideración a mi siervo David, a quien escogí y quien cumplió mis mandamientos y mis leyes. Pero le quitaré el reino a su hijo, y te lo entregaré a ti. Es decir, 10 tribus. Solo dejaré una tribu a su hijo, para que la lámpara de David, mi siervo, se mantenga siempre encendida en mí en Jerusalén, la ciudad que escogí como residencia de mi nombre. Yo te tomaré a ti para que reines sobre todo lo que quieras y seas el rey de Israel. Y si obedeces todo lo que yo te mande y tus hechos son rectos a mis ojos, esa es la condición que pone Dios. Y si cumples mis leyes y mandamientos, como lo hizo David, mi siervo, yo estaré contigo y estableceré firmemente tu dinastía, como establecí la de David. Y te entregaré Israel. En cuanto a la descendencia de David, la castigaré por este motivo, pero no para siempre, pero no para siempre. Ya veremos más adelante cuando cumple el Señor esta promesa. Por causa de esto, Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam huyó a Egipto, donde reinaba Sisac, y allí se quedó hasta la muerte de Salomón. Palabra de Dios. Hay que explicar esto. Desde el mismo tiempo de Israel, de Jacob, Dios profetiza y bendice a los hijos de José, a Efraín y a Manasés. Manasés era el mayor y Efraín era el menor. Pero Dios había establecido de que Efraín iba a ser mucho mayor que Manasés. Y lo vemos cómo se cumple esa profecía cuando Dios decide dividir el reino de Israel. ¿Por qué lo divide? Porque el rey Salomón, que era el representante del pueblo de Israel ante Dios, además como gobernante, como político y como protector de la religión, por sus múltiples casamientos, por sus múltiples mujeres, porque se dejó sobrellevar por la sabiduría, sin tener prudencia de espíritu y sin tener humildad de corazón, llegó a convertirse en un hombre que aborreció la instrucción de Dios. Tuvo mucha sabiduría, pero no solo con la sabiduría es suficiente para estar en gracia de Dios y para obedecer a Dios. Lo vemos con Satanás. Para mí, el caso digamos el caso más visible de qué fue lo que pasó en el cielo con Lucifer es la historia de Salomón. Una criatura con mucha sabiduría, que tanta sabiduría lo corrompió porque no supo guardar su corazón y porque no supo guardar las instrucciones de Dios. Ambos, Satanás como Salomón, son agentes de división. Satanás dividió el cielo, Salomón dividió a Israel en dos partes. Y Dios escoge a Jeroboam de la tribu de Efraín y le entrega 10 tribus. Y deja a la tribu de Judá con la tribu de Benjamín, haciendo el reino de Judá o el reino del sur. Mientras que las otras 10 tribus las establece o se las otorga a este Jeroboam para que las administre y las gobierne. Y él es de Efraín, de ese Efraín que Israel
el patriarca Jacob había bendecido y había profetizado que iba a ser más grande que su hermano Manasés. Entonces el reino queda de Israel, el pueblo de Dios queda dividido en dos reinos. El reino del norte con Samaria, que se vuelve inmediatamente idólatra, no tiene ninguna protección porque este Jeroboam pierde todos los estribos. Lo primero que Dios le dice es: si tú me obedeces, cumples mis leyes y sigues el ejemplo de David, mi siervo, yo estaré contigo, te bendeciré y tú serás poderoso. ¿Y qué hizo? Hizo todo lo contrario. Hizo todo lo contrario. Mientras que Roboam, que es el hijo sucesor de Salomón, intenta reunificar a la fuerza el reino, pero el Señor le dice, le manda a través de otro profeta, Shemahías, le dice de que deje las cosas así porque es voluntad de Dios tener a Israel dividido en dos. Tanto los dos reinos entran en idolatría y el reino del norte conoce a Ahaz, conoce a Jezabel, se desarrolla el ministerio de Elías y de Eliseo, y al final son destruidos por el imperio asirio. Son esas 10 tribus son llevadas a Asiria, todo el imperio asirio, y se pierden. Ellos nunca vuelven a Canaán, nunca vuelven a Canaán. Mientras que el reino de Judá se mantiene por muchos años más, resiste, pero cuando ya la injusticia social, la idolatría, las jugadas políticas y el no confiar en Dios, y podemos ver ahí cómo los diferentes profetas, Jeremías, Isaías, Amós, todos esos profetas están advirtiendo de la destrucción. Llega Nabucodonosor II por el imperio babilónico y exilia a el reino del sur, destruye Jerusalén, destruye el templo de Jerusalén, y así queda otra vez la tierra de Canaán sin la dirección y sin ser habitada por el pueblo de Dios. Ya con el rey Darío de los medo-persas, el Señor hace de que su pueblo vuelva a la tierra de Canaán, a Judea, y reconstruyen a través de Zorobabel, a través de Nehemías, a través de Esdras, reconstruyen el templo, el segundo templo de Jerusalén, hasta la llegada de Alejandro Magno, hasta la guerra de los Macabeos, hasta la llegada del Imperio Romano, y es donde ahora nos vamos a ubicar. Cuando la flor más hermosa que ha dado el universo florece en el desierto y aparece el rey de Israel, el último rey de Israel, el que está ahora mismo sentado en el trono de David, su padre, y que lleva 2000 años y infinitamente reinará por siempre, Jesús de Nazaret. Entonces aquí queda el pueblo de Israel dividido en Efraín, liderando 10 tribus, y en Judá, liderando 2 tribus. Esta es la historia resumida del pueblo de Israel. Pero llega Cristo, Juan Bautista lo consagra, como lo unge en el río Jordán como rey de Israel, cuando lo bautiza y el Espíritu Santo lo unge en forma de paloma, y Jesús sale primero a destruir a Satanás en el desierto los 40 días y los 40 noches, y luego comienza a recorrer toda la tierra de Israel para conquistarla con su amor,
con su mensaje, con sus milagros, y vamos a ver cómo el retorno del rey. Vámonos ahora a ver a Jesucristo, el retorno del rey de Israel y la unificación de Israel. Vámonos a el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 35 al 43. Para tú ser rey de Israel tienes que ser reconocido por el pueblo. Jesús sana a un ciego en Jericó. Fíjense que todas las cosas son bien puestecitas. ¿Dónde termina el libro de Números? Frente a Jericó. ¿Sí? Frente a Jericó. ¿Dónde Jesús va a curar al ciego? En Jericó. O sea, ya entró Jesús a la tierra prometida. Miren, cuando ya se encontraba Jesús cerca de Jericó, Jesús es Israel. Un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna, al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Y él gritó: Jesús, hijo de David, lo que estaba diciendo, lo que prometía el Señor en Primera de Reyes 11, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo cerca, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego contestó: Señor, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: recóbrala, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo momento el ciego recobró la vista y siguió a Jesús alabando a Dios, al Dios verdadero, a ese Dios que Jeroboam, Roboam y Salomón habían despreciado con la idolatría. Este ciego recobra la vista. ¿Dónde? En Jericó. Todo estaba bien conectado. Jesús hace recobrar a los ciegos la vista para que puedan alabar al Dios verdadero. Y toda la gente que vio esto también alababa a Dios. Palabra del Señor. Jesús, como rey legítimo de Israel, como hijo de David, recorre toda la tierra de Canaán para unificarla en una sola fe, en la fe del Dios verdadero. Jesús, con su mensaje, con su amor, con sus actos de misericordia, con su enseñanza con autoridad, va atrayendo al pueblo, ese pueblo perdido, ese pueblo dividido, ese pueblo que una vez fue del Señor, guiado por Moisés y llevado hasta la llanura de Moab. Jesús, como rey de Israel, está retornando y rescatando a todo el pueblo. Él es el rey, superior a Salomón, superior a David, superior a Abraham, superior a Adán. Vamos ahora a ver cómo sigue siendo rey de Israel. Vámonos a Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos del 12 al 18. Estaba en Jericó, ojo, estaba en Jericó, que era la ciudad que abría las puertas a la tierra prometida. Ahora, miren dónde va a entrar Jesús y miren cómo entra. Jesús entra en Jerusalén, la ciudad amada por Dios. Lo vimos en Primera de Reyes 11.
Dice, mucha gente había ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Al día siguiente supieron que Jesús iba a llegar a la ciudad. Entonces cortaron hojas de palmeras y salieron a recibirlo gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. El pueblo estaba reconociendo y elevando a Cristo al título de Rey de Israel, de todo el pueblo de Israel. Recuerden que Israel se había dividido en dos reinos, el reino de Israel, reino del norte, y el reino de Judá. Jesús lleva el sentimiento de los israelitas a sentirse como una sola nación. Revive ese amor y revive, aunque lo van a traicionar después. Ok, dice, Jesús encontró un burro y montó en él, como se dice en la escritura, no tengas miedo, ciudad de Sión. Por eso la alianza se llama la alianza del monte Sión, la del Nuevo Testamento, la de la Iglesia Católica Apostólica Romana, es la alianza del monte Sión, y por eso no se mezcla con nada de la alianza del monte Sinaí, que es la de Moisés. Por eso la Iglesia Católica no negocia nada, ni mezcla, ni hace embutidos, ni hace remiendos con la ley judaica, la ley mosaica, con Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Es la reformada por Jesús en Mateo 5. ¿Sí? Ok, dice, no tengas miedo, ciudad de Sión, mira, tu rey viene montado en un burrito. Al principio sus discípulos no entendieron estas cosas, pero después, cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de que todo esto que le habían hecho estaba en la Escritura y se refería a él. La gente que estaba con Jesús, cuando él llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó, contaba lo que había visto. Por eso la gente salió al encuentro de Jesús, porque supieron de la señal milagrosa que había hecho con Lázaro. Pero los fariseos se decían unos a otros, ya ven ustedes que así no vamos a conseguir nada. Miren, todo el mundo se va con él. Palabra del Señor. Jesús entra a Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad que lleva el nombre de Dios, la ciudad de David, como el Rey de Israel. En Jesús se unifica nuevamente Israel. Lo que Salomón había hecho que se dividiera, Jesús con su mensaje lo vuelve a unificar. Pero la maldad y los intereses políticos de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, estaban detrás de desaparecer a Jesús. No les convenía este rey, no les convenía este rey que para ellos era un debilucho, que no los iba a volver la nación más poderosa, a acabar el imperio romano y a vasallar a todos los demás pueblos de la tierra y llevar la libertad, la democracia y la verdadera religión, la de ellos, a todos los pueblos de la tierra. No les servía. Era un estorbo ese rey escogido por Dios. Y todavía es la hora y no lo aceptan. Para terminar, vamos a ver cómo termina el rey de Israel. El último rey de Israel. Vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos del 1 al 22. ¿Qué pasa con este rey? Dice, Pilato, que era el representante del imperio romano, que era la potencia militar de ese momento, tomó entonces a Jesús y mandó a azotarlo. Los soldados trenzaron una corona de espinas
La pusieron en la cabeza de Jesús y lo vistieron con una capa de color rojo oscuro que representaba a los Césares. Luego se acercaron a él diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! La potencia extranjera te está dando el reconocimiento político de que tú eres rey. Listo, ya completaste el ciclo para ser rey legítimo, porque una potencia militar te reconoce como gobernante o como rey. Eso pasa aún en la actualidad. Y le pegaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: miren, aquí lo traigo, para que se den cuenta de que no encuentro en él ningún delito. Salió pues Jesús con la corona de espinas en la cabeza, corona, y vestido con aquella capa de color rojo oscuro. Pilato dijo: ahí tienen a este hombre. Cuando lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardianes del templo, comenzaron a gritar: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, porque yo no encuentro ningún delito en él. Las autoridades judías le contestaron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Por eso aquellas doctrinas católicas que dicen de que no hay una Trinidad, que Jesucristo, solamente Jesucristo, y que el Padre y el Espíritu Santo son disfraces que se pone Jesús, son judaizantes, son judíos disfrazados, porque ellos no reconocen que Dios Padre tenga un hijo con la misma consustancia, autoridad, poder que el Padre. Y por eso se inventan la doctrina de la unicidad y de la que es el mismo pero con tres disfraces. Eso es una herejía. La Santísima Trinidad está bastante sustentada en la Biblia. Ok, dice, ahí tienen a este hombre. Cuando lo vieron las autoridades judías le contestaron: nosotros tenemos una ley y según esta ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía. Entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. Pilato le dijo: ¿es que no me vas a contestar? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, lo mismo que para ponerte en libertad? Entonces Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te lo hubiera permitido. Por eso, el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú, o sea, Caifás. Desde aquel momento, Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús, pero los judíos le gritaron: si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador. Pilato, al oír esto, sacó a Jesús y luego se sentó en el tribunal, en el lugar que en hebreo se llama Gabatá, que quiere decir el empedrado. Era el día antes de la Pascua, como al mediodía. Pilato dijo a los discípulos: ahí tienen a su rey. Pilato era Roma. Ojo a eso. Pilato reconoce a Jesús como rey de los judíos. Pero ellos gritaron: ¡fuera, fuera, crucifícalo! Pilato les preguntó: ¿acaso voy a crucificar a su rey? Y los jefes de los sacerdotes le contestaron: ¡qué hipócrita! Nosotros no tenemos más rey que el emperador. Cuando son las personas más nacionalistas de la historia de la humanidad. Y ahora estaban aceptando públicamente al César. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran
y ellos se lo llevaron. Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, quedando Jesús en el medio. Pilato escribió un letrero que decía: Jesús de Nazaret. Nazaret es Galilea. Galilea pertenece a Israel, a lo que era liderado por la tribu de Efraín, la de Jeroboam. ¿Sí? Pero nació en Belén Efrata, donde murió Raquel y donde había nacido el rey David. Y pertenecía a Judá, de donde era Jerusalén la capital. Miren eso. Jesús, rey de los judíos, y lo mandó poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron aquel letrero porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. Y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Por eso, los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilato: no escribas, rey de los judíos, sino escribe, el que dice ser rey de los judíos. Pero esta es la frase que más me encanta de Pilato. Pero Pilato les contestó: lo que he escrito, escrito lo dejo. Palabra del Señor. Y así vemos cómo Jesús unifica con su reinado a todo Israel después que Dios lo dividió después de la muerte de Salomón. Jesús conquista Canaán con su amor, con su mensaje, unifica espiritualmente a Israel por medio de esos judíos que abrazan el cristianismo y que salen a conquistar el mundo, a las demás naciones de la tierra, a través de la Iglesia católica, apostólica y romana. Y todavía sigue la lucha contra las fuerzas del infierno lideradas por Satanás y todas sus huestes diabólicas, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.